Pero en cuanto empezó la destrucción de Sodoma y Gomorra, ella volvió a ver hacia atrás. Lo que normalmente se traduce en cuando nosotros extrañamos lo que dejamos atrás, volteamos a ver hacia atrás. Y eso, hermanos, le resultó a esa mujer convirtiéndose en una estatua de sal, que quedó ahí, quién sabe hasta cuándo. Cuando nosotros extrañamos lo que una vez fuimos, hermanos, estamos condenados a quedar estancados para siempre. Y les voy a decir una verdad que muchos no queremos ver, hermanos. A veces idealizamos lo que antes era. Yo conocía, por ejemplo, unas personas que cuando estaban casados peleaban muchísimo. Obviamente era una pareja mundana. Peleaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llegó un punto en el que dijeron, no, pues nos vamos a divorciar, vamos a dejar esto en paz. Porque ya no aguantamos. Ya no nos aguantamos el uno al otro. Pasado el tiempo, se extrañaban. Se extrañaban, y decían, ay, es que yo en los buenos tiempos, qué bonito era, y lo romántico que era él, y lo apapachadora que era ella, y esos pensamientos de recordar los tiempos buenos, o aparentemente buenos, hicieron que se juntaran de nuevo. Y no pasó ni un poco antes de que volvieran otra vez a como estaban al principio. Peleas tras peleas, regaños tras regaños. ¿Por qué? Porque cuando se separaron del mal que antes había ahí, solamente se fijaron en las cosas buenas que extrañaban y no en las cosas malas que esa unión les había traído. Entonces, habían idealizado, qué bonito era cuando yo estaba con ella, cuando yo estaba con él, y la realidad de las cosas era que no era un matrimonio bueno. El pecado es igual, hermanos. El pecado trae muchas cosas malas. El caso es que cuando tú lo dejas y pasa mucho tiempo y te olvidaste de todo el mal que te trajo el pecado, vuelves a pensar, ¿cómo me divertía yo antes? No, pues si yo antes viajaba, yo antes hacía esto, yo antes hacía el otro, ¿por qué lo dejé? Y se te olvidó todo lo malo que todo ese pecado había traído hacia ti. Y muchos, ilusionados por esa idealización del pasado, vuelven a ver hacia atrás y regresan. Y yo hermanos, les voy a ser sincero, de los que se regresan al pecado, son menos que los que permanecen. Supongamos este escenario. Si de los que apenas conocen de la palabra del Señor, pocos se salvan, los que regresan, hermanos, al pecado, son aún mucho menos. No les voy a decir, hermanos, que es imposible que alguien que ya cayó en el pecado de nuevo regrese a conocer del Señor. Pero es muchísimo más difícil, hermanos. Y si desde un principio creíamos, Señor, es muy difícil este camino, pues yo les aseguro que muchísimo más aquellos que han dejado el camino del Señor. Y les voy a decir por qué. Hermanos, la culpa pesa, la conciencia corroe a aquellos que han abandonado el camino del Señor. Y muy buen ejemplo es la mujer de Lot, hermanos. Quedó como estatua de sal. Y la estatua de sal quedó como algo que ya no se mueve. Que quedó ahí, en ese lugar, sin poder escapar de su pasado. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 de la palabra del Señor. Romanos 3,
23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, el favor es para nosotros. Yo tuve un tiempo, hermanos, antes de verdaderamente empezar a seguir a Cristo. Porque les voy a ser sincero, hermanos, yo conocí a Cristo desde hace muchos años y no necesariamente desde el día en que lo conocí, verdaderamente empecé a caminar con Él. Sino que fue muchos años después, a través de muchas batallas y de muchos esfuerzos, que entendí lo que Dios pedía de mí y lo que yo necesitaba hacer para encontrar ya gracia y buena opinión delante de los ojos del Señor. De buenas a primeras no fui, hermanos, el cristiano que debería haber sido. Obviamente fue un caminar de ir dejando, de ir quitando, de aceptar que no era tan bueno como yo pensaba al principio. Ya ven que la semana pasada en la predicación decíamos, pero yo no hice nada. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema, que no hiciste nada. No hacer nada es lo mismo que estar del lado del pecado. Porque Dios nos ha mandado con un propósito a esta tierra. Si no cumplimos el propósito por el cual Dios nos mandó, somos semejantes a aquel que guardó su talento. Y cuando el Señor vino a pedir el resultado de su inversión, solamente recibió lo mismo. Y esa vida, hermanos, fue una vida que se desperdició en nada. Porque de ahí, de ese que guardó su talento, no se produjo nada. El Señor no se equivoca, hermanos. Siempre hemos sido comparados a árboles que pueden dar fruto, a semillas que dan fruto al 100%. ¿Por qué? Porque es necesario que de nosotros, haya algo nuevo. Si nosotros no tenemos eso, estamos desperdiciando, hermanos. Estamos desperdiciando nuestra vida. Tú dices, bueno, yo tengo mucho dinero, tengo muchos hijos, tengo mucha familia, no lo sé. De lo que uno pudiera jactarse en esta tierra. Pero todo eso no es nada, hermanos, a los ojos del Señor. Dices, tengo muchos hijos. ¿Y quién les dio la vida? Fue Dios. Dices, tengo mucho dinero. ¿Y con qué fuerza lo trabajaste? ¿Que no Dios te da la fuerza? ¿Que no Dios te hizo a su imagen y semejanza? ¿Que no Dios te dio la vida y el aliento de vida que te da esa capacidad de trabajar y de producir de lo que tanto te jactas? Pero de eso nada te lo pidió el Señor. Él te pidió que trabajaras en ti mismo, que fueras santo, perfecto, que dieras honra y gloria a su nombre y que proclamaras sus maravillas. Y suena poco, y aún así no lo pudimos hacer. Aún así no lo pudimos hacer. ¿A poco no suena injusto? Dios nos da mucho y nos pide poco y aún así no lo podemos hacer. No es justo. La verdad no es justo. Por cuanto todos pecaron. Ya de ahí se elimina todo pensamiento de decir, bueno, hermano, pero yo no he hecho nada.
Yo no hice mal, yo no he tratado mal a nadie. Todos pecaron, dice el Señor. No hay excepción. Si hay una excepción, es el mismísimo Señor Jesús. Pero todos pecaron, dice. De antemano, aceptemos la realidad, hermanos. Todos pecamos. Todos hemos cometido errores. Todos venimos de lodo cenagoso. No nos justifiquemos intentando pensar, bueno, es que yo, bueno, sí soy un poco malo, pero aquel es más malo que yo. Y yo no lo veo trabajando. ¿Sí? Pues aquel se va a ir al infierno. Y para allá vas tú también. Siempre es ese pensamiento de mirar al que está al lado de nosotros, al que no se esfuerza. Y a decir, ¿por qué no es justo? Él no se esfuerza. ¿Y tú crees que Dios no lo ve? ¿Tú crees que Dios no ve la injusticia en todas esas cosas? Claro que las ve. Claro que conoce. Claro que cuando venga el Señor por segunda vez, claro que cuando tú te encuentres cara a cara con Cristo, Él lo va a saber y lo va a tomar en cuenta, hermano. Lo va a tomar en cuenta. Ninguna cosa pasa desapercibida a los ojos del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por Él somos salvos, hermanos, por gracia. No le hacemos ningún favor. Y lo poco que hacemos es para poder entrar en la buena gracia de Él. Como les decía hace rato, yo en su momento no empecé a servir a Cristo como Dios me lo pedía. Pero cumplía. Porque me sentía obligado. Porque me sentía de alguna manera querer encajar con los hermanos. ¿Y esto por qué se los platico, hermanos? Porque pudiese ser nuestro caso. Pudiese ser que nos estemos engañando a nosotros mismos, pensando que estamos haciendo bien las cosas. Y no es así. Más vale enterarnos ahorita que hay una oportunidad de aceptar nuestros errores como son. De decir, Señor, estoy mal. Ayúdame. Necesito cambiar. Necesito poder y estar dispuestos a cambiar aún lo más difícil, lo que más dificultad nos causa. El Señor dice, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Con esa libertad, hermano. Vengan. Es evidente, hermanos, que el Señor hace mucho. Es más, hermanos, Él ni siquiera tiene la necesidad de venir a nosotros y aún así nos dice, vengan a mí. Vengan a mí. Y con todo y eso, hermanos, con lo mucho que Cristo hace por nosotros, aún lo poco que Él nos pide, muchas veces no lo hacemos, hermanos. No lo hacemos. Y es necesario que nos pongamos un poquito del lado del Señor. Cambia la perspectiva. Esto me ha estado en mi mente entrando ese pensamiento de decir, hay que imaginar. No como la víctima o no como el afectado, sino como el que quiere ayudar, como el que está ahí preocupándose por los demás. Yo le decía hace unos días, le decía al Señor, Señor, gracias porque tú eres Dios, porque me imagino si yo fuese tú y me tuviese que cuidar a mí mismo, yo mismo ya me hubiera condenado. Yo mismo ya me hubiera lanzado al infierno, porque no soportaría mis propias fechorías. Pero gracias, Señor, porque tú has tenido grande misericordia conmigo. Hermano, yo no los conozco en sus corazones, lo que piensan, lo que hacen. Pero si alguno de nosotros tuviese la oportunidad de ser Dios,
y viese la maldad del mundo, hermanos, todos nosotros tomaríamos la decisión de acabar con la tierra en ese mismo momento. Pero Dios no lo hace. Porque su amor va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Es tan extenso que es difícil de entender, para empezar. Es difícil de entender cómo alguien al que tanto hemos desobedecido está dispuesto a seguirnos amando. Es difícil de entender. ¿Por qué? Porque nosotros no aguantamos. No aguantamos un agravio, no aguantamos un insulto, no aguantamos que alguien vaya en contra de nuestra voluntad. Nos enojamos, nos irritamos y queremos golpear y queremos gritar. Aguantamos. Cristo es un ejemplo, hermanos. Cristo es un ejemplo verdadero de lo que es aguantar y resistir y seguir la voluntad del Señor. Cuando el Señor estaba a punto de entregar la vida, antes de que fuese capturado, Él tuvo un tiempo, hermanos, para orar junto con sus discípulos. Él los dejó ahí y Él se retiró para orar en solitario. Y esta frase a mí me llega mucho al corazón porque Él le decía al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no crean que era una oración como cualquier otra, no, hermanos. Dice que su sudor era como gotas de sangre. O sea, esa oración que él estaba haciendo era una oración muy fuerte. Y le decía al Señor, Señor, si es posible, si cabe la posibilidad, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa, hermanos? La copa de la ira, la copa del pecado que iba a caer sobre él, todo lo que le iba a pasar. Cristo lo sabía. Y aún así le decía al Señor, si es posible, que no me pase nada de esto. Pero culminó diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y así el Señor aceptó lo que su Padre había deparado para él. Y como digno hijo de Dios, murió en la cruz, tomó el pecado de la humanidad y ascendió a los cielos como el Rey de Reyes. Y a hoy en día trae esperanza, trae vida, trae amor, trae paz para cada uno de nosotros. Si no podemos entender estas cosas, hermanos, pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor, Señor, dame entendimiento. Señor, déjame ver. Señor, déjame entender. Porque mucho de los errores que pasan en nosotros es porque no entendemos, hermanos. Porque no apreciamos. Porque no vamos más allá. Porque estamos pensando en nosotros y no en lo que piensan los demás. Y vamos a delimitar los demás a lo que piensa Dios. Porque como decíamos al principio, mire, en su principio yo decía, bueno, pues voy a orar media hora, voy a leer 5 capítulos diarios, porque si alguien me pregunta, ¿ya leíste tu palabra? ¿Ya leíste la Biblia? Yo le voy a decir, claro que sí, ya leí la Biblia, ya leí 5 capítulos, ¿ya oraste? Ya oré. Pero no era de corazón, hermanos, era un cumplir, era solamente un requisito que yo tenía que cumplir, pero mi corazón estaba lejos. Y ahí es donde entendemos verdaderamente lo que dice el Señor. Mi pueblo de palabras me alaba, de palabras me nombra, de palabras, pero su corazón está lejos. Yo he leído ese versículo, hermanos, y lo he escuchado infinidad de veces, pero no lo entendía. Para mí, yo sentía que al orar, al leer, al asistir, pues yo estaba cerca de Dios. Era exactamente lo que decía el Señor, de palabras yo estaba cerca, pero mi corazón estaba lejos. ¿Qué tipo de adoradores busca el Señor que le adoren? Aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Cristo. Cuando el Señor nos dice,
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso significa, hermano. Eso significa que debe estar el corazón por delante buscando a Cristo. Es la disposición, es la necesidad de estar cerca de Él. Y una vez más, yo se los digo, hermanos, he encontrado gente, les he platicado esto que yo les platico a ustedes, y me hacen así, pero no lo entienden. Hasta estoy dispuesto a pensar, y a lo mejor piensan, como que ya está muy fanático, como que ya está medio loquillo. Y a veces yo me pongo a pensar, hermanos, si yo me viera, si mi yo del pasado me viera ahorita, yo pensaría también, ese está loco, me volví loco. No se entiende, hermanos, porque esto no se puede explicar en palabras. Se vive, hermanos, se vive. Yo a veces estoy allí en mi negocio, hermanos, está ya el sol a todo dar. En la carretera la resolana entra fuerte. Y ya cuando de plano ya no resisto, mejor me meto a la casa porque se siente el calor fuerte y sale uno y ya termina uno de alguna manera cansado, irritado. No enojado, sino que ya susceptible, ¿no? Entonces la carne, ya ven que se queja mucho la carne. Y cuando la carne se queja, termina afectándonos a nosotros también. Aunque tu mente esté en paz y la carne está quejándose todo el tiempo, termina afectándote en tu mente. Y surge la oportunidad, hermanos, de que de repente cuando más cansado estás, cuando más susceptible estás, de repente alguien te quiere pedir un favor, de repente alguien te quiere ocupar con otra cosa y tú dices, ay, pero ¿por qué ahorita? Acabo de terminar este trabajo, acabo de terminar de hacer esto y ya me vienen a poner más cosas. Yo he tenido la oportunidad, hermanos, no les voy a decir que siempre he salido victorioso, pero he tenido la oportunidad y me siento muy contento porque he tenido la oportunidad de que el pensamiento, mi primer pensar es, a Cristo no le gusta. Eso no le creo que le guste a Cristo. Y mejor me calmo, mejor me cambio, mejor cambio lo que estaba haciendo mejor, porque a Cristo no le agrada. Hermanos, en el pasado nunca hubiera yo pensado, ¿a Cristo le gusta? No. Pero cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor, esas cosas empiezan a surgir en nosotros, hermanos. Ya no porque alguien nos obligó, o porque alguien quiere, o porque queremos estar bien delante de los demás, sino porque crees que hay uno que te está viendo y que tú es necesario que tú halles gracia y buena opinión delante de sus ojos. Todos los demás, hermanos, no importan. Mira, hermano, no importa qué piense yo de ti, lo que importa es qué piense Cristo de ti. A mí me puedes engañar, te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios nadie lo engaña, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 23 de la palabra del Señor. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay más. Hace un tiempo preguntaban, ¿hay pecados grandes, hay pecados chicos? Y yo le decía a alguien, todos los pecados son iguales. ¿Por qué? Porque sin importar que tan grande o tan pequeño el pecado, la paga del pecado es muerte. No importa que cuánto peques, no importa si es chico, si es grande, la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida. Es vida en Cristo Jesús.
En Romanos, Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. Hermanos, este versículo es necesario que le implantemos en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí hay tres cosas que el Señor nos dice claramente. Que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Hermanos, cuando hablamos de vivir a Cristo, yo me refiero a eso. Hermanos, es necesario que todas las decisiones que tomemos lo hagamos pensando en Cristo. Y si tú dices, estoy cansado ahorita, y alguien de repente viene a torcer todos tus planes, y de repente ya quieres explotar en enojo, y ese pensamiento llegue a tu mente y digas, no creo que le guste a Jesús. Y te detienes, te calmas. Es cierto, mejor no, mejor me calmo. Esa reflexión, hermanos, viene de vivir a Cristo. Porque de la vida. La vida vieja pasó. Esa no era vida, hermanos. Esta nueva vida es la que necesitas. Esta vida en Cristo. Y más aún, Él es el camino, hermanos. Él es el camino por el que debemos ir. Y Él es la verdad. Las tres cosas, hermanos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y las tres necesitamos. Necesitamos vivir a Cristo, necesitamos actuar como Cristo y necesitamos seguir en el mismo camino que Él caminó. Como Él fue, así nosotros debemos de ser. Y tú dices, pero Dios es Dios. ¿Cómo puedo yo ser como Dios? Dice Dios, dice Jesús, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el mismo Señor Jesucristo que las cosas que Él hizo, nosotros la haremos, y aún mayores. Hermanos, es promesa del Señor, y si el Señor lo dice, es verdad. Si el mismo Dios dice que sí podemos, no hay por qué dudar. Hay muchas dificultades, sí. Va a haber muchas pruebas y tribulaciones también. Pero eso no nos va a separar del amor de Dios. No debe ni nos va a separar del amor de Dios. Si nosotros somos verdaderos cristianos, que ya hemos tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios, miren, hermanos, nada nos separará del amor de Cristo. Hace tiempo escuchaba de personas que cuando todavía son jóvenes, de los 16 para abajo, pues solemos cometer muchos errores. Solemos ser muy creídos en lo que nos dice la gente y confiados sobre todo. Y nosotros muchas veces como adultos solemos reírnos de lo que hacen los jóvenes. Decimos, ay, ¿cómo te creíste eso que te dijeron? ¿Cómo fuiste a caer en ese truco? Si estaba bien claro que ahí te iban a estafar, si estaba bien claro que ahí te estaban buscando hacer mal, si estaba bien claro que estaban aprovechándose de ti, y nos burlamos. Porque decimos que estás muy joven tú para entender lo que verdaderamente uno debe de hacer. Eso lo dice uno como adulto. Y uno como adulto hace cosas peores, hermanos. Hace cosas peores, ¿por qué? Porque si tú eres un adulto y te comprometes con el Señor y no lo cumples, tú, un adulto que entiende,
que piensa, que toma, que tiene su palabra como verdad, que tiene una palabra de peso y no puede cumplir ni sus propios compromisos, ¿cómo quedas como adulto? Porque te burlas del joven, porque el joven va de aquí para allá y no entiende y tropieza y cae. Y tú como adulto dices, pues esas cosas ya no me pasan a mí. Pues hermanos, tanto adulto hay en esta tierra. Y tropezadero tras tropezadero en el camino del Señor. Y yo me imagino al Señor viéndonos a nosotros, diciendo, estos niños no entienden. Estos niños no crecen. Estos niños son muy crédulos. Estos niños muy creídos. Estos niños no entienden, no saben lo que hacen. El mismo Señor Jesús lo dijo. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así o más claro, hermanos. Tenemos la oportunidad de vida eterna y la estamos desperdiciando. Tenemos tiempo limitado y lo estamos desperdiciando. Podemos hacer lo bueno y escogemos lo malo. Y hermanos, no los quiero espantar, pero dice el Señor que con la regla que medimos, vamos a ser medidos. Así como juzgamos, se nos va a juzgar. Así que no andemos, hermanos, fijándonos en los demás. No andemos buscando en los demás los fallos, los errores. Fíjate en ti. Hace unos días me pareció una buena reflexión entre los hermanos allá en San Marcos, decíamos. Ven que hay un versículo de la palabra que dice, soportaos los unos a los otros. Y sonaba feo porque dice, pues te tengo que soportar. Suena como algo, como que ya no te soporto, ¿no? La palabra soporte, como suena, como es, significa ser apoyo de alguien más. Pero en el contexto actual de la sociedad, soportar suena como que ya no te aguanto, ya. ¿Por qué te tengo que soportar? Suena como algo negativo. La cierta realidad es que el soportarnos los unos a los otros quiere decir que nosotros nos debemos apoyar los unos a los otros. No que nos aguantemos aún con toda nuestra ira y amargura en el corazón, no, sino que nosotros seamos la ayuda de los unos a los otros. A eso se refiere Cristo. Y decíamos, hermanos, es cierto. En el contexto actual decimos soportar, suena como algo feo, como una palabra negativa, pero no es así, hermanos. Y el Señor no se equivoca. Soportaos los unos a los otros. Sé tú el soporte de tu hermano. ¿Y cómo vas a hacer el soporte de tu hermano si solamente te andas fijando en los errores de los demás y no te cambias a ti mismo? ¿Quieres ser soporte de alguien más? ¿Quieres estar viendo el error de tu hermano? Cambia tú y ayúdalo. Y sopórtalo. Sé tú el soporte que necesita. No te andes fijando solamente en lo que hace mal. Porque no va a salir de ahí. Y tú tampoco. Y tú tampoco, hermano. Y ya para terminar. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Por si alguna vez pensaban, ¿por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? Dice el Señor, Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues
necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y qué mejor sacrificio, hermanos, que la vida del Hijo de Dios? Por eso fue único, hermanos. Por eso no hay otro. Por eso es único. Porque no va a haber otro tan grande sacrificio como lo fue el Señor Jesucristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, hubo un grande sacrificio que iba más allá de lo terrenal. Uno que ninguno de nosotros pudiese ser. Si alguno de nosotros decidiera decir, yo seré el sacrificio de la humanidad, no sería suficiente, hermano. Pero Señor Jesús pudo, sí, pero Él fue un sacrificio celestial, porque Él vino de los mismos cielos para ser sacrificado. Y nosotros no valemos lo mismo que el Señor Jesús. Somos polvo y ceniza. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, para todos aquellos que piensan que hay tiempo, que va a haber una forma de escapar, de maniobrar, de engañar a Dios, tengan por seguro, hermanos, que no es así. Una sola vez murió Cristo por nosotros. Y cuando muramos, vamos a ir a juicio. Nadie va a orar por nosotros, nadie va a sacrificarse por nosotros, nadie va a hacer nada más por nosotros, sino que en el momento en el que el aliento de Dios, el Espíritu, salga de nosotros, estaremos en el juicio. Así que, sabiendo todas estas cosas, no desperdiciemos la grande salvación que Dios nos ha dado. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy en esta tarde-noche. Señor y Padre, tú eres bueno, Señor. Muy grande, misericordioso y lleno de gracia. Sé, Señor, que todas las palabras bonitas del mundo no alcanzarían ni a describir ni aún un poquito de lo mucho que tú eres. Pero lo inventamos, Señor. Ahora, Padre, venimos delante de tu presencia, queriendo aprovechar toda la sabiduría y todo lo que tú estás dispuesto a darnos para crecer, para caminar en tu camino, para estar cada vez más cerca de ti, para poder ser recibidos delante de tu trono y escuchar las dulces palabras: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Oh Padre, día de gozo y de alegría y de grande salvación será cuando escuchemos esas palabras salir de tu boca, Padre. El Señor nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Si estás triste, si no entiendes, si estás en caos, si no sabes qué hacer, dice el Señor, vengan a mí. Vayamos a Él, hermanos. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Padre, Dios mío y Señor mío, pido por la presencia de tu buen Santo Espíritu que habite en cada uno de nuestros corazones, para que tomes el trono de nuestra vida y de nuestro ser, para que nos guíes por sendas de justicia, para que no dejes que miremos atrás,
para que nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro día a día, siempre pensemos en lo que tú quieres y pides de cada uno de nosotros. Para que nuestras decisiones no sean erradas, sino conforme a tu voluntad. Para que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Gloria sea tu nombre, Señor, hoy en esta noche. Te damos muchas gracias y te rogamos, Padre, quédate con nosotros, Señor. No nos desampares ni de noche ni de día. En el nombre glorioso y precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor.